Bueno, estoy saludando a todas las personas que nos van a escuchar por medio de este medio. En el glorioso nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En esta hora del día vamos a dar un tema que ha traído controversias, que ha traído pues muchas divisiones, digámoslo así, muchos comentarios. Un tema que a pesar de todo, a pesar de que los que defendemos este tema tenemos toda la Biblia a nuestro favor, pero los que están en contra de este tema, desafortunadamente para ellos no tienen ni siquiera, óigamelo bien, ni siquiera un solo texto bíblico que los pueda apoyar. Vamos a hablar entonces en esta hora del día el engaño del diezmo. Ya vamos por la parte 3. Y esto a todas las personas que me escuchan, hermanos o amigos, a las que les gusta escudriñar las escrituras. La Biblia dice: escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. También dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 1 y el verso 3: bienaventurados los que oyen, los que leen y ponen por obra las palabras que están escritas en este libro. Entonces, esto para que cojan un lapicero y apunten las citas bíblicas, porque lo que yo voy a hablar aquí en esta hora del día va a ser conforme a las sagradas escrituras, como dice la Biblia. No como nos enseña una religión, no como nos enseña una secta religiosa, no como nos lo han enseñado tradicionalmente. La Sagrada Escritura nos enseña y nos dice: este pueblo de labios me honran, mas su corazón está lejos de mí, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Este tema del diezmo, para esta época, para el tiempo de la gracia, es un mandamiento de hombre. ¿Por qué razón? Como decía ahora, no hay ni siquiera un solo texto en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, donde digan que la iglesia está obligada o debe de diezmar, o al menos que lo sugiera, o al menos que explícita o implícitamente no lo diga. No hay ni siquiera un solo texto. Gracias a Dios por ello, porque hubiera que sea un solo texto, yo en este momento no estuviera acá hablándoles sobre este tema. Pero entonces, como la Biblia nos apoya a los que defendemos la verdad, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos está enseñando la Sagrada Escritura y nos muestran 129 escrituras o referencias bíblicas concerniente al diezmo. Y de las 129 escrituras que hay o referencias que hay, no hay ni siquiera una sola referencia de que la iglesia debe diezmar para el tiempo de la gracia. Haciendo un pequeño recuento de las otras 2 conferencias que he dado, siempre he acostumbrado a decir que este diezmo que se está enseñando hoy en día, y desafortunadamente se está enseñando y se ha introducido en las iglesias del nombre, de los que decimos tener la verdad, se ha introducido este diezmo ahí hace muchos años atrás y lo han traído para este tiempo, y hoy en día esa mentira se ha estado afirmando tanto que hoy en día la gente lo cree como si fuera una verdad. Es un diezmo estipulado y mandado por
hombres, porque Dios no mandó a la iglesia a diezmar. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. No hay ni siquiera un solo texto que apoye esa parte. Dios no mandó a la iglesia a diezmar. Mucho menos, óigamelo bien, y que esto quede claro y bien claro en lo que lo están haciendo. Mucho menos ha ordenado a pastores para que estos hombres reciban un diezmo que no les compete recibir. Como hemos dicho en las dos conferencias anteriores, los únicos que podían recibir diezmos eran los de la tribu de Leví. Los levitas eran 12 tribus. Por consiguiente, ya no hay sino 10 tribus, 2 desaparecidas, y una de ellas es la tribu de Leví. No vas a encontrar levitas por mucho que te afanes por ninguna parte. Entonces, ningún hombre aquí en la tierra, llámese pastor, o se autodenomine apóstol o profeta, tiene por qué recibir diezmos, porque no está avalado por la Sagrada Escritura. El hombre que reciba diezmos sabiendo este tema, está usurpando, está estafando, está engañando y está robando al pueblo de Dios. Esto a todos los pastores o a los hombres que están haciendo esto, que estudien las Sagradas Escrituras para que salgan de ese error y por favor no sigan engañando más al pueblo de Dios. El diezmo que se ha traído, que los hombres lo han traído, tiene engaño, robo, falsedad, hipocresía y algunas otras cosas más, por lo cual los que nos consideramos temerosos a Dios no debemos de tocar ese punto o esa parte, en el sentido de que ni debemos de recibir diezmos porque no somos levitas, ni debemos de dar diezmos porque no estamos en el tiempo de la ley, y fuera de eso el diezmo es un mandato exclusivo y único solamente para el pueblo de Israel. Voy a permitirme entonces, ya dando este pequeño recuento de las dos conferencias anteriores, en proseguir, en seguir adelante. No con esto estoy enseñando de que usted como iglesia del Señor, miembro de una iglesia, de un cuerpo, de una congregación, de una denominación, como usted le quiera llamar, no con eso quiere decir que usted no debe aportar a la iglesia. Debemos de aportar como nos manda la Sagrada Escritura. ¿Cómo nos damos cuenta nosotros? Por sus propios medios. Lea desde Hechos de los Apóstoles, Romanos, todas las cartas de Pablo, Colosenses y todo ello, todas las cartas de Paulinas, que son 12. Escudriñe cómo la iglesia de los primeros siglos, de los primeros años, aportaba. Y dice en muchos textos bíblicos, ofrendas voluntarias
Algo que también hoy en día, de pronto la próxima conferencia vamos a dar esto, se ha manipulado. La palabra sembrar, la palabra bendición, son palabras que se han manipulado para poderle sacar dinero a la gente. Se han inventado sermones, y esto fue después del siglo XVII para acá, hasta ahora, hasta el siglo XXI que estamos, 4 siglos más adelante. Se han inventado la doctrina del evangelio de prosperidad. Y hay que salir de ese engaño. Que Dios va a abrir las puertas de los cielos y nos va a dar bendición hasta que sobreabunde, y manipulan textos que no son para la iglesia del Señor. Que la ley de la siembra existe. La ley de la siembra existe. Pero cuando la Biblia habla, eso lo vamos a enseñar en la próxima conferencia, habla de siembra, habla a un nivel espiritual. Nunca habla en lo físico. Nunca habla de dinero. Nunca enseña de que si usted siembra un carro, por ahora le dicen eso a usted, entonces Dios le va a multiplicar mucho más y va a obtener una docena, mucho más carros. Esto es una falacia y es una mentira. Y en la próxima conferencia les voy a explicar esta parte. Por ahora prosigamos entonces. ¿Por qué es que el mandamiento del diezmo que como lo manda Dios es un mandamiento extremadamente fiel y consagrado? ¿Sabe por qué? Por eso mismo, porque lo manda Dios. Dios tenía un propósito con los diezmos. No solamente el propósito de que usted diera el 10%. No solamente el propósito, porque ahora les enseño esa parte, porque Israel no diezmaba solamente el 10%, diezmaba más del 20%, 20 y pico por ciento. Daban 3 clases de diezmos. Entonces, el diezmo que mandó Dios es un diezmo extremadamente consagrado, puro. No se le permitía al extranjero diezmar porque se consideraba inmundo. Hoy en día, en las congregaciones, entra alguien y así no conozca la verdad, un amigo, y lo ponen a diezmar o permiten que diezme, sabiendo que el diezmo en el antiguo pacto era algo consagrado a Dios. Fuera de ello, el diezmo, ya lo he repetido en todas las conferencias, es un mandato exclusivo y único solamente para un pueblo, para el pueblo de Israel. El diezmo es de la ley y no para la gracia. Desafortunadamente, muchos hombres, conociendo las escrituras ya, han hecho una revoltura entre la ley y la gracia. Pero no porque no sepan las sagradas escrituras, no porque no entiendan, sino por querer engañar a la gente, o por defender una enseñanza que hace más de 85 años atrás se ha introducido en las iglesias del nombre. No vamos a hablar de las otras congregaciones, porque igual ellos no conocen la verdad y primero tienen que conocer a Jesucristo. Pero nosotros, los que ya conocemos a Cristo, dice la Biblia que hay que salir de ello, de lo inmundo. No estoy diciendo que salga de su iglesia, no. Salir de lo inmundo y apartado, dice el Señor. Pues que si yo no diezmo, no me ponen a predicar. Si yo no diezmo, no puedo tocar la organesta. Si yo no diezmo, me quitan el cargo de diácono. En verdad eso pasa si usted no diezma. Eso va a pasar.
Pero es menester obedecer primeramente a Dios que a los hombres. Por eso yo salí de allá. No estoy apartado, amo a mi Señor con todo mi corazón. Estoy enamorado de Cristo, así algunos de ustedes no me lo crean. Amo a mi Señor con todo mi corazón. Salí de allá y estoy trabajando independiente porque vi la corrupción en esta parte del diezmo. Por esa cuestión salí de ahí, de una de las iglesias del nombre. Porque este diezmo traído por los hombres es un diezmo perverso, maligno, diabólico. ¿Por qué razón? Ya lo he repetido varias veces, pero hay que volverlo a repetir. Es como la doctrina de la santidad. La doctrina de la santidad, desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios la repite. ¿Por qué? Porque todavía nos falta. Comienza en Génesis, termina en Apocalipsis y Dios nos dice: sé santo porque yo soy santo. Y Dios siempre nos habla de fidelidad y de santidad. Ay, ¿por qué tanta repetidera? Porque no hemos aprendido. Entonces hay que repetir algo que no se ha aprendido. Este tema todavía muchos no lo saben. Y algunos lo saben y están dentro de esas congregaciones, dentro de las iglesias del nombre, y tapan este tema. Lo tienen encubierto por el miedo de no ir a cantar un especial, por el miedo de no ir a cantar con una organeta, por el miedo de no predicar, por el miedo de que le quitan el cargo de diácono. Bueno, le tenemos temor y miedo a los hombres, y el temor de Dios, ¿a dónde está, mis hermanos? Hay que tener temor a Dios, amor por Cristo. Nada nos puede apartar del amor de Cristo. Ni tribulación, ni angustia, ni hambre, ni desnudez, mis hermanos. Este tema, mis hermanos, es tan extremadamente delicado. El diezmo traído para los hombres es algo corrupto, porque se está haciendo algo que Dios no lo ha mandado. El diezmo no es para la gracia. El diezmo es de la ley. El diezmo no es, como ya lo he enseñado en otras conferencias, no es en dinero, sino en especies. Se están haciendo las cosas mal. El diezmo no tiene por qué recibirlo un pastor, sino los levitas. No se puede engañar a la gente diciéndole que si diezman, entre más diezmen, más bendición obtienen. Eso es mentiras del propio diablo. Somos bendecidos y ya no tenemos las ventanas de los cielos abiertas para recibir bendición. No, Jesucristo dijo: yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo. Ya tenemos unas puertas abiertas. ¿Para qué ventanas si tenemos puertas? Tenemos una puerta llamada Jesucristo. Y dice Jesús: yo soy la puerta. Y luego dice: entrad por la puerta estrecha. Dios nos exhorta, nos está diciendo que hoy en día este diezmo es corrupto porque Él no lo ha mandado. Es corrupto porque se está usurpando, se está robando. Se está tomando como una mafia. Ya no se hace para bendecir al pobre. Ya no se comparte con la viuda el diezmo como lo manda Dios. Ya no se comparte con el extranjero, en este caso con el inconverso. Ya no se comparte con los pobres. Eso no se puede tocar, dicen, no es consagrado solamente para el pastor, para mí solo, no, solamente para mí, yo lo disfruto. Y para comprar grandes carros y grandes propiedades. Yo mandé en uno de los grupos, mis hermanos, y esto no cayó muy bien, una cara de un pastor con una cantidad de billetes en la boca, y se me cayó la tapia, mis hermanos, y ahí comenzó la polémica. Pero Dios permitió que hiciera esto para poder enseñar. Y eso está pasando. Llenan sus bolsillos, se abarcan todo para ellos. Pero el hermanito que trabaja en la calle, que gana poquito, que gana un miserable mínimo, que es una empleada del servicio,
Porque la mayoría de los que asisten a las iglesias del nombre son personas pobres, personas sin recursos, personas que pagan arrendo, personas que están que les cortan los servicios. Entonces, por eso es que este diezmo es un diezmo diabólico, el diezmo traído por los hombres. No me van a malinterpretar, porque el diezmo traído por Dios es un diezmo consagrado y puro. Mas el diezmo traído por los hombres es un diezmo perverso y maligno. Por eso el texto inicial que dijimos, este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí, enseñando como doctrinas y mandamientos de hombres. Gálatas capítulo 5. Y el verso 3 y 4. Preste atención, mis hermanos, a los textos bíblicos que les voy a mandar, y mis amigos, porque hay amigos que les gusta investigar. Preste atención y apúntelos. Y no los vamos a leer rápidamente, como leyendo una revista de Condorito, o como leyendo una revista de Mafalda, o como de pronto cantando historietas o algo así. No, vamos a leer la palabra de Dios y vamos a concentrarnos en lo que nos enseña la Biblia. Gálatas capítulo 5, versos 3 y 4. Dice el apóstol Pablo: y otra vez testifico a todo hombre que se circuncide. Cuando el texto dice otra vez, es porque el apóstol Pablo ya varias veces, en varias ocasiones, como yo hoy se lo estoy diciendo a ustedes, se los he repetido, se los he dicho varias veces y se los seguiré repitiendo. Es porque el apóstol Pablo varias veces y en varias ocasiones ha repetido sobre este punto. Sigue diciendo: y otra vez testifico a todo hombre que se incircuncida, que está obligado a guardar toda la ley. La circuncisión venía desde antes de la ley, pero se aplicó en la ley. Y era un mandato que tenía que efectuarse. Y el que no efectuara este mandato no era hijo de Dios, porque la circuncisión era tipo de ser hechos hijos de Dios. Por eso Pablo dice: la circuncisión ya no es nada, porque ya somos hijos de Jesucristo. Ya nosotros nos circuncidamos creyendo en Jesucristo. Ya la ley no tiene nada que ver con nosotros. Y otra vez testifico, verso 4: de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Todo aquel que se circuncida se justifica, porque está guardando un punto de la ley y ha caído de la gracia. Todo aquel que diezma, sabiendo ese tema, o que recibe diezmos, ha caído de la ley, ha caído de la gracia, porque está aplicando, como en este caso, un punto de la ley. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, en este caso que diezma. No es que esté cambiando el sentido de la palabra, porque es un punto de la ley, que está obligado a guardar toda la ley. Si vas a diezmar, entonces guarda toda la ley, porque el diezmo es de la ley. Para muestra de un botón, en el Nuevo Pacto no te lo enseño, en el Nuevo Testamento no te lo enseño. 129 referencias de diezmos y ninguna de ellas apunta a la iglesia. 124 referencias y ninguna de ellas apunta a la iglesia. Son 119 en el Antiguo Pacto y 5 en el Nuevo Testamento. Pero las 5 referencias que hay en el Nuevo Pacto y en el Nuevo Testamento siempre muestran es un cambio de ley. Hebreos capítulo 7. Un cambio de ley y un cambio de sacerdote, porque nuevo sacerdote, nueva ley. Para corroborar esto, mis hermanos, porque todo texto tiene que tener su contexto,
para corroborar esto, vamos a leer entonces Santiago, capítulo 2 y el verso 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, para aquellos que creen que guardan toda la ley, como los judicializantes y aquellas otras religiones que se ponen unos vestidos larguísimos y hacen crecer la barba y todo eso, para esas personas, y va para nosotros también. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos los puntos de la ley. ¿Me explico? ¿O explico el texto? Si usted o un israelita guardare 612 mandamientos, porque los mandamientos eran 613, pero infringiere un punto, hacía de cuenta que ha infringido toda la ley. En este caso, si usted va a guardar un mandamiento de la ley, que es el diezmo, si vas a guardar un mandamiento de la ley, que es el diezmo, estás obligado a guardar todos los 613 mandamientos, porque si no, no estás haciendo nada. Pero como ningún hombre pudo guardar toda la ley, solamente Jesucristo, solamente Cristo guardó toda la ley. Entonces ningún hombre pudo guardar la ley. Nadie pudo guardar la ley, mucho menos esos que se llaman judicializantes, que andan con barbas, con vestidos largos, con túnicas, que las mujeres se ponen un velo aquí, bueno, etcétera, 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 etcétera. Y esa doctrinita se nos pega a veces a las iglesias del nombre. Ese diezmito que nosotros damos, que dábamos algunos y que ustedes dan, y que algunos reciben, algunos pastores reciben, o los pastores del nombre están recibiendo, eso es un mandamiento de hombre. Porque el texto sí dice, el obrero es digno de su salario. Usted como pastor debe de ser sostenido por la iglesia, debe de ser sostenido, y la iglesia está en obligación, en el deber de sostenerle. Pero lo que sí no debe hacer es enseñarle a la iglesia que tiene que diezmar para que lo mantengan a usted. Mucho menos guardarse el 80% del diezmo, porque eso hacen los pastores del nombre, el 70, el 80% o más del diezmo, guardárselo, disfrutarlo, y lo que le quede comprar grandes camionetas, grandes cuentas de ahorros. Estoy hablando de los que conocemos la verdad, grandes cuentas de ahorros, mientras que hay hermanitos que no tienen ni siquiera un carrito para poder vender jugos en una esquina, que a veces van a la junta local, lo digo porque van a la junta local y piden un préstamo para comprar un carrito de naranja y se le niega, no se saca ese diezmo para darle al hermanito. Estamos haciendo las cosas mal, mis hermanos de las iglesias del nombre. ¿Por qué me refiero tanto a los hermanos de la iglesia del nombre? Porque yo amo a los hermanos de la iglesia del nombre con todo mi corazón, y son mis hermanos, así algunos no me tengan como hermano, porque ya no soy de él. Pero ustedes son mis hermanos. Hay que salir de en medio de esta corrupción. El diezmo traído por los hombres es un diezmo corrupto, un diezmo perverso, un diezmo diabólico, mis hermanos. Diezmo perverso, mis hermanos. Y ya los que saben este tema, mis hermanos, desafortunadamente hay más de uno que no sabe, porque yo tenía 31 años en la iglesia y no sabía este tema. Los que saben este tema y los que han escuchado esta conferencia ya son responsables ante la presencia de Dios. Varias veces me han preguntado, mis hermanos, no una, ni dos, ni tres veces, varias veces me han preguntado, bueno, entonces si yo diezmo, ¿me condeno? Bueno, la respuesta está. Si usted diezma, no conociendo el tema,
un concepto personal, no te condenas. Si tú recibes diezmos no conociendo este tema, en otras palabras, no escuchando esta conferencia, no te condenas. Los pastores que han muerto, el hermano Alcibiades y todos los pastores que han muerto en Cristo, en este momento van a gozar de estar con Jesucristo. A pesar de que recibían diezmo, un concepto personal, ¿no? Ya Dios es el que hace el resto. Porque no conocían de pronto el tema, porque ellos eran pastores evangelistas, eran pastores que amaban la obra del Señor, pero hoy en día se ha tomado esto como fuentes de ganancia. Yo me acuerdo cuando el hermano Aparicio hace muchos años atrás, Fernández, comenzó obras por allá y ese hermano era dedicado a la obra del Señor. Sí recibía diezmos, pero yo creo que lo hacían involuntariamente, no conocían este tema. Pero si conocen este tema, mis hermanos, y siguen recibiendo diezmos, tienen que darle cuenta a Dios, porque saben que están usurpando, están robando, porque no son levitas. Es como yo decirle a mi hermana, a la hermana, un ejemplo, voy a poner un ejemplo, hermana Catalina, téngale regalos, le doy este millón de pesos para que se lo envíen al hermano Federico. Y resulta que Catalina se queda con el millón de pesos y no se lo lleva a Federico. En este caso, la hermana Catalina de la iglesia y Federico son los levitas. Tenía que enviárselo a los levitas. Y la persona que diezma, sabiendo este tema ya, está haciendo mal porque está contribuyendo para una mala causa. Para una mala causa. Y su ofrenda o su diezmo no va a ser recibida. Como la ofrenda de Caín. No va a ser recibida. Entonces es importante que nos limpiemos, nos lavemos de toda contaminación. Dice en 2 Corintios capítulo 7, verso 1. Limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Usted no es santo porque diezme, porque no diezme, o porque diezme. Usted es santo y yo soy santo porque somos lavados con la sangre de Jesucristo. Nadie es santo porque dé plata. La Biblia dice no es por obras. Ese texto también lo va a enseñar más adelante, lo han manipulado. Nadie es santo por las obras, porque dan, porque regalan una moneda. Eso es algo que nosotros como cristianos debemos de hacerlo. Y algunos aplican por allá en los evangelios, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, y lo traen para acá. Hay que mirar y saber aplicar los textos. La mayoría de parábolas en la iglesia, de parábolas en el que le decimos el Nuevo Testamento, son para Israel, no son para nosotros. Bueno, eso ya es otro tema. Seguimos. Entonces, el diezmo no es de la gracia, sino que es de la ley. Lo estamos mirando bíblicamente. Y era un mandamiento exclusivo solamente para el pueblo de Israel. Ahí me perdona que le repitan, pero a veces hay que repetirlo. Levíticos capítulo 27, verso 1 y 2 dice: habló Jehová a Moisés. ¿Quién era Moisés? El líder del pueblo de Israel en esa época. Y Moisés no recibió diezmos, quiero comunicarles, ¿no? Pero bueno, listo, vamos a seguir más adelante. Y fuera de eso era israelita. Y se habló Dios a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles. Esto era para los hijos de Israel. Nunca dice habla a los gentiles. Nunca dice habla a la iglesia. Siempre es habla. Eso es lo que nos enseña la hermenéutica. Yo no soy maestro, ni tengo título en institutos bíblicos. Pero eso sí, nos enseña la palabra de Dios a no malinterpretar los textos. Entonces ahí está hablando a Moisés y habla a los hijos de Israel. Verso 30 en adelante. Y el diezmo de la tierra. Era de la tierra, lo que decíamos antes en las otras conferencias.
Así es la simiente de la tierra como el fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Dios. Era cosa dedicada a Dios, era consagradísimo a Dios el diezmo. Si alguno, verso 32, y todo diezmo de vacas, mis hermanos, era en especies, y todo diezmo de vacas y de ovejas, y todo lo que pasa bajo la vara, animales cuadrúpedos, el diezmo será consagrado a Dios. Verso 34. Estos son los mandamientos que ordenó Dios, Jehová. Dios, esa era una orden ¿para quién? A Moisés. No era para un pastor. Para los hijos de Israel en el monte de Sinaí. Era solamente exclusivo para los hijos de Israel. No era para otro pueblo. Nos han querido meter los dedos a la boca diciendo que los diezmos son para esta época, son para nosotros. Efesios capítulo 2 y el verso 8. Vamos a decir por los diezmos que nos salvamos. Eso nos han dicho. Si no somos ladrones, si no diezmamos, somos ladrones y somos malditos. Por ahí están enseñando esa falsa doctrina. Pero esa maldición no es para nosotros. La iglesia no es maldita. La iglesia la iglesia es el cuerpo de Cristo. Ojo con ir a maldecir la iglesia. Ojo con decirle a un siervo de Dios, hijo del diablo. Cuidado, se equivoca. Ojo con ir a tocar a un siervo o a un hijo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque es como si tocaran la niña de los ojos de Dios. Efesios capítulo 2 verso 8 y 9 dice: porque por diezmos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Por qué somos salvos nosotros? Por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. En la ley, si usted diezmaba, si usted daba, era por obras, que usted era salvo. En la gracia no es por obras. No con esto quiero decir que si hay un necesitado se nos le va a ayudar, porque también en la gracia nos enseña la Biblia ello, ¿no? No vamos a malinterpretar la enseñanza, ¿no? Pero no es por las obras, es por una sola obra. La obra que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Por esa obra es que somos nosotros salvos. Por gracia sois salvos. No se puede, mis hermanos, revolver, hacer una mazamorra, mis hermanos, hacer un salpicón. No se puede revolver la gracia con la ley, de ninguna manera. Cuando uno no entiende la palabra de Dios, uno lo hace, pero lo hace por ignorancia. Yo lo hacía, mis hermanos, eso lo vine a aprender hace unos 3 años para acá, o 2 años y medio para acá. Que Dios me ayudó, que el conocimiento que tuviera lo fuera cuadrando para poder enseñar a ustedes, a la iglesia del Señor. Aunque no soy maestro, ¿no? Soy solamente un siervo. El único título que tengo y que lo defiendo y que voy a luchar por ese es de ser hecho hijo de Dios. Los otros títulos es basura. Mateo capítulo 9 y el verso 16 y 17 dice: nadie pone remiendo de paño nuevo a vestido viejo. Tipifica la ley y la gracia. No se puede. No se pueden unir esas dos leyes. La ley es la ley y la gracia es la ley. La gracia es la gracia. La ley desapareció y la gracia quedó. La ley fue crucificada en la cruz del Calvario y la gracia está viva porque la gracia resucitó al tercer día.
Porque la ley por medio de Moisés para acá fue dada, pero la gracia y la verdad para acá fueron por medio de Jesucristo. Cuando el velo del templo se rompió en dos, la gracia quedó, la ley quedó en la izquierda y la gracia quedó a la derecha. Es por gracia que somos salvos, por Jesucristo. Él ha traído la gracia y la verdad. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Eso es lo que está pasando. Han puesto algo viejo, que es el pacto viejo, el pacto que ya desapareció, con el pacto nuevo, y se ha hecho peor la rotura. Ya las enseñanzas se han transgiversado. Se ha metido algo aquí en la ley, en la gracia, algo que Dios no ha mandado. Lo han traído de allá, pero han traído lo que más les convenga, los que más les convino, lo que nos trae la platica, los diezmos, con lo que compramos las camionetas y las propiedades, y con lo que le damos la universidad a los hijos, nuestros queridos hermanitos que no tienen a los niños ni siquiera en bachiller porque no han tenido con qué comprarle un lápiz o un borrador. Mis hermanos, estamos haciendo las cosas mal. Vamos a leer el contexto, verso 17. Ni echa vino nuevo en odres viejos. La ley y la gracia no se pueden revolver. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama, y los odres se pierden. Esto se está perdiendo. Pero echan el vino, pero dice, recomienda a Dios, pero echa el vino nuevo en odres nuevos. Tu enseñanza, lo que estamos practicando, lo que sabemos, vamos a echarlo en odres nuevos, en el nuevo pacto que hizo Jesucristo para con nosotros. Algunos dicen, estamos pactando con Dios. Esa palabra también más adelante se la voy a enseñar. Ningún hombre hasta hoy ha podido pactar con Dios. Todos quebrantan el pacto. El único que no quebrantó el pacto fue Jesucristo. El único pacto. El resto, todos los pactos que han hecho los hombres los han roto. Tanto el que hizo Abraham por allá como el que hizo Jacob y etcétera, etcétera. Y para allá todos han roto los pactos. Y sigue diciendo, pero echar el vino nuevo en odres nuevos. No se puede revolver. Y el uno y el otro se conservan juntamente. La sabiduría de nuestro Dios, la perfección de nuestro Dios, como Dios nos enseña a nosotros, mis hermanos, a que no hagamos una mazamorra. Algunos dirán, la mazamorra y el zapicón son muy ricos y alimentan, pero si revuelves esas dos cosas te va a dar un dolor de estómago. Aquí en Colombia decimos dolor de una diarrea. O sea, nos va a caer mal. Entonces, por eso hay que saber hacer las cosas. Mateo capítulo 23 y el verso 23 nos enseña un texto donde con eso nos quieren atacar a nosotros los que no diezmamos. Óigalo bien, no diezmamos, pero sí ofrendamos y damos para la obra del Señor. Y si hay que sostener al pastor que te está ministrando, hay que sostenerlo. Pero diezmos, cero diezmos, no se puede recibir. Si a mí me traen $1.000.000 en diezmos, no lo recibo. Así usted me diga mentiroso. Porque para mí vale más la salvación que la plata corrupta. La Biblia dice, haced tesoros en el cielo, donde la polilla y el orín no corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Mas en la tierra, la polilla y el orín corrompen, y ladrones minan y hurtan. Mateo capítulo 23 y el verso 23, un texto que les encantan a los pastores diezmistas. Dice así, hay de vosotros, escribas y fariseos. Siempre que va a hablar de diezmos se refiere a un pueblo. Escribas y fariseos. ¿Quiénes eran? Ciudadanos israelitas. Hipócritas, porque diezman la menta y el eneldo. Ya les expliqué cómo hacían ellos. Contaban los granitos de eneldo y los de menta. Imagínense, 100 granitos, como granitos de arena. Los contaban, sin irse a equivocar.
y de ahí 100 y sacaban 10, para que les dijeran que eran muy buenos diezmadores. Y sigue diciendo: hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. El diezmo, según lo que hemos leído y lo que les he enseñado, es de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. ¿Se acordaban de diezmar? Le diezmaban a los levitas, pero se olvidaban de la justicia y la misericordia. Veían al pobre. Por eso es que en los tiempos de Jesús había tanto pobre, y Jesucristo se acordó mucho de ellos. Dice: a los pobres os tendré siempre con vosotros, porque estos ciudadanos ricos, estos escribas y fariseos, y estas personas que reciben grandes cantidades de dinero, se han olvidado de aquellos pobres. Eso está pasando ahora. Simplemente le dicen al pobre: diezme, 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 y se te abrirán las ventanas de los cielos. Mentiras del propio diablo, porque nosotros ya no tenemos ventana, nosotros tenemos una puerta abierta. Jesucristo es nuestra puerta. Yo soy la puerta, dice Jesús. Estamos haciendo, como iglesia del Señor, las cosas mal. Hay dos textos que les encantan. Esos sí son felices. Les encantan a los pastores diezmistas. Y eso hasta hablan en lenguas cuando van a esos textos. Eso les encantan estos textos, porque dicen, y de ahí se cogen, hasta los pastores de la iglesia del nombre, de ahí cogen para decir que el diezmo se puede dar porque fue antes de la ley. Imagínense hasta dónde hemos llegado, mis hermanos. Es que el diezmo, mis hermanos, les estoy enseñando en las 3 conferencias, en las 2 conferencias y en esta tercera, que el diezmo como mandamiento es solamente en la ley, Levítico capítulo 27, y solamente para un solo pueblo. Pero han manipulado los textos y lo echan para donde Abraham y para Jacob. Uno está en Génesis capítulo 14 y el otro está en Génesis capítulo 28. El de Abraham está en Génesis capítulo 14. Y ha manipulado estos textos diciendo que como nosotros somos descendientes, hijos de Abraham, y eso es verdad, entonces hay que hacer lo que Abraham hizo, que Abraham diezmó, y hasta ahí nomás se quedan, pero no le sacan la hermenéutica al texto, no investigan el texto. Génesis capítulo 14, versos 17 y 24. Les voy a ayudar a ustedes, pastores, que les encanta este texto. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer, de los reyes con que él estaban, ¿quién volvía? Abraham. Volvía de una guerra. Salió el rey de Sodoma a recibir al valle de Sabén, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, era un rey y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea el Dios del Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que engrandeció tus enemigos que entregó tus enemigos en tu mano, y dio a Abraham los diezmos de todo. Ahí me perdona mi hermano que me acabó de sonar el celular. Hubo como una pequeña introducción, ¿no? Se me olvidó como cuadrar esa parte, ¿no? Bueno, entonces sigue diciendo: bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma:
he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, que de ni un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Vamos a analizar el texto. Y dicen los pastores que defienden el diezmo para esta época: el diezmo fue desde antes de la ley, y por eso hay que diezmar. Una mentira, una falacia que se ha introducido. ¿Por qué razón? Capítulo 12 al capítulo 12 de Génesis hasta el capítulo 25 nos damos cuenta. En el capítulo 12 fue el llamado de Abraham, y en el capítulo 25, todos los capítulos, fue la muerte de Abraham. Durante todos estos 13 capítulos no miramos que Abraham haya diezmado muchas más veces, ni mucho menos su descendencia, sus hijos, hayan diezmado. Y nos han enseñado, hay que hacer lo que hizo el padre Abraham. Entonces, les recomiendo, mis hermanos, que hagamos lo que hizo entonces Abraham. Abraham diezmó una sola vez. Eso fue lo que pasó. Una sola vez diezmó. Fuera de eso, Abraham diezmó de un botín de guerra. Algo que usurpó. Porque no solamente trajo, mis hermanos, lo que se le habían llevado a él, sino que trajo de las otras ciudades algo que no le correspondía a él. Ya fue por su sobrino, y por lo que se habían robado de donde él estaba, pero de ahí para allá trajo más cosas de ese botín, algo que es ilícito. Es como, por lo menos, yo por ejemplo, que a mí me secuestren a una hija, y yo ir por mi hija, y por ahí me encuentro una caleta de 1.000 millones de pesos, y ir y diezmar de esa caleta. Así mismo hizo Abraham. Algo Dios no lo iba a recibir. Fuera de eso, si lo vamos a aplicar a la ley, en la ley no se podía aceptar, porque en ese botín de guerra había oro, plata y dinero, y eso en la ley era prohibido, porque siempre era del fruto de la tierra. Siempre se diezmaba, era de los animales cuadrúpedos, de las vacas, de las ovejas. O sea que ese diezmo de Abraham no se podía traer para acá, para este tiempo. Fuera de ello, solamente de Abraham para allá, aunque la Biblia no lo registra, pero es algo lógico, hubieron más hombres, más reyes, y de Abraham para acá también hubieron más reyes. Y todos los reyes, comenzando por el rey Salomón, por el rey David, pedían diezmo, pedían impuestos. Eso era un impuesto. Fuera de eso, Abraham no diezmó del fruto de sus ganancias, no diezmó de las ganancias que él tenía, de su riqueza, porque Abraham ya era rico, sino que diezmó de un botín de guerra. O sea que no era un buen diezmador. La Biblia no registra que él diezmaba de sus ganancias. Esto no se puede traer para acá, para este tiempo, porque los reyes antiguos pedían sus impuestos. Unos pedían el 10%, otros pedían el 15%, otros pedían el 20%, otros esclavizaban al pueblo y le pedían el 100%. Eso no se puede traer para acá, porque como mandamiento está en
Levíticos capítulo 27 era solamente para Israel como mandamiento. Y como mandamiento habían unas normas que no era en dinero, como lo hizo Abraham, sino que era en especies. Que no era de un botín usurpado, sino que era el fruto de lo que uno se ganaba, de lo que la persona ganaba. Entonces malinterpretan los textos y los tuercen, y como no tienen Biblia, a su favor, ni textos a su favor, cogen uno o dos textos, los tuercen para poder justificar lo malo que están haciendo. No son levitas para recibir dinero, para recibir diezmo. No pueden hacerlo. En el caso de Jacob, Génesis capítulo 28. Vamos también a sacarle la hermenéutica a este texto. Entonces Abraham, el diezmo de Abraham no se podía imitar, porque siempre Dios pedía que era el fruto. Dios pide que el diezmo lo haga un israelita, que era del fruto del trabajo de la persona, no de un botín de guerra. Y fuera de eso no se registró que Abraham diezmara más. Abraham diezmó de un botín que usurpó. La descendencia de Abraham no diezmó, Isaac no diezmó, Benjamín no diezmó, y vamos a mirar a Jacob. Jacob, Génesis capítulo 28, verso 20 y 22 dice: E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare de este viaje en lo que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, póngale cuidado lo que dice Jacob, y si volviere en paz a casa de mis padres, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me diere el diezmo apartaré para ti. Primeramente no dice el texto, al menos el texto no lo dice, que Jacob haya diezmado, ¿no? Segundo, era un diezmo como estilo de un voto. No fue una costumbre de Jacob, porque también del capítulo 28 para allá no se ve que Jacob ni su descendencia hayan diezmado más. Era un voto, como decir usted en su iglesia: voy a dar el 10% para pro templo durante un año. Si lo cumplió, listo, dio el 10% del voto, era un voto. Jacob hizo un voto, o sea que ese diezmo de Jacob no se puede pasar para esta época, porque era un voto. El diezmo de Abraham tampoco se puede pasar para esta época, porque como mandamiento levítico Dios no lo permite, porque allá hubo dinero, allá hubo fraude, porque se trajo no solamente lo que se pertenecía, sino que se trajo también de las otras ciudades lo que no les pertenecía a ellos. ¿Ya? Si hicieron mal o bien, eso sí, no sé, porque es antes de la ley, no sé cómo Dios lo irá a juzgar, pero igual Abraham es un hombre de fe, ¿ya? Y no podemos decir que por eso se perdió y se condenó. Lo mismo el que diezma, tampoco, eso no, o el que no diezma, eso se lo dejo a nuestro Dios. No se registran que haya diezmado más Jacob, ni él ni su descendencia. Y fuera de eso, el diezmo era un diezmo acondicionado. Por eso es que estos diezmos no se pueden traer para esta época, como leímos en textos anteriores, para este tiempo, porque los diezmos son de
la ley. Como mandamientos son de la ley. Que Abraham y Jacob no están en la ley. Los reyes de antes y los hombres de antes, algunos hicieron votos, otros dijeron que iban a dar el 10%, otros diezmaron a algún rey y todo eso, pero como mandamiento era un mandamiento levítico solamente para Israel. Vamos a mirar entonces, mis hermanos, a ver si alcanzamos rápidamente cuál era el propósito del diezmo. Porque el diezmo tenía un propósito. No era solamente para que diezmaran, sino que el diezmo tenía un propósito. El propósito del diezmo, mis hermanos, del diezmo de Dios, ahora hablamos del diezmo de los hombres. El propósito del diezmo de Dios era para ayudar al pobre, a la viuda, al huérfano y al extranjero. Y al levita. Ese era el propósito de Dios. Pero a pesar de a través de los tiempos, en el mismo tiempo de los israelitas, esto se fue torciendo, por no decir otra palabra. Ya los israelitas no diezmaban. Ya los israelitas diezmaban poco. Ya no llevaban el diezmo. Entonces, ¿qué pasó? Los levitas les tocó irse a trabajar, cosa que Dios no les había mandado, para poderse rebuscar su comida o su alimento. Porque habían pervertido el derecho. Ya no estaban obedeciendo al mandamiento de Dios. Por eso escrito el libro de Malaquías, capítulo 3, versos 6 al 10, maldito sois con maldición vosotros, toda la nación me habéis robado. ¿En qué? En vuestros diezmos y ofrendas. Ya no diezmaban como eran, y ya los sacerdotes, como recibían poco diezmo, se comían todos los diezmos ellos y no compartían, como dice la Sagrada Escritura, al pueblo y al necesitado, a la viuda, al huérfano. Se había pervertido tanto esto que hoy en día estamos viviendo algo similar. Yo creo que por eso es que hoy en día el diezmo no está vigente. Ni siquiera, mis hermanos, póngale bien y póngale atención a esto, ni siquiera para el pueblo de Israel no está vigente. ¿Por qué? Porque la tribu de Leví no hay registro de ella, y solamente a los levitas se les llevaba diezmo. Los israelitas no diezman por eso. Porque el diezmo se tenía que llevar al templo. Al templo. Vamos a leer esta parte. El diezmo se tenía que llevar solamente al templo y no a otro lugar, porque no era permitido, porque el templo era consagrado, ¿no? El templo era consagrado a nuestro Dios. Y ahí era donde se hacían los sacrificios, donde el pueblo de Israel adoraba y donde el pueblo de Israel llevaba sus diezmos. Entonces, el diezmo era llevado siempre al templo. Vamos a leer una porción de las Sagradas Escrituras que se encuentra, vamos a ver si lo encuentro, en Nehemías capítulo 10 y el verso 39. Porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel, los hijos de Leví, las ofrendas del grano, del vino y del aceite. Y allí estarán los utensilios del santuario y los sacerdotes que ministran. ¿Dónde ministraban los sacerdotes? Solamente en el templo. Los porteros y los cantores. Y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Para ellos la casa de Dios era un templo hecho de 4 paredes. Hoy en día es muy diferente. Hoy en día la casa de Dios somos nosotros. A veces nosotros decimos vamos a la iglesia. Resulta que la iglesia somos
nosotros. O vamos al templo. Nosotros somos el templo del Dios viviente. Más bien la palabra correcta, vamos al lugar de reunión. Entonces, según el texto que hemos leído, y hay muchos otros más, sino que para recordar un poquito, los diezmos se llevan al templo. Por eso es que el pueblo de Israel hoy en día no diezma, porque no hay templo. El templo fue destruido después del año 70 después de Cristo. Los levitas fueron esparcidos y desaparecidos. Entonces ellos ya no diezman. Ahora nosotros que somos la iglesia del Señor, ¿por qué estamos pidiendo diezmos? ¿Ah? Para lucrarnos. No es así, mis hermanos. El evangelio hay que predicarlo gratuitamente. Gratuitamente. O si va a vivir del evangelio como dice la palabra de Dios, no con ganancias deshonestas. Si va a tener un carrito, lo puede tener porque es una fuente de trabajo suya, para visitar a los hermanos, para hacer vueltas. Tenga su carrito y su buen carro, pero de ahí para allá, ¿qué más le pide al Señor, mi hermano? ¿No? ¿Por qué querer recaudar más y más y más y más y más y más? En la mitad de sus días, así hacen los insensatos, amontonan riquezas, y en su postremería son insensatos, hermanos. Entonces, ya para terminar, mis hermanos, vamos a dejar hasta aquí. Y la próxima clase vamos a ver el propósito de los diezmos. Les voy a adelantar algo. El propósito de los diezmos era para ayudar al huérfano, a la viuda, al extranjero y al levita. Ese era el propósito del diezmo. No es como hoy en día que el propósito del diezmo es para inquirir y para obtener grandes ganancias y grandes mansiones. Personas que tienen mansiones, varias casas, varias propiedades. Y eso está mal hecho delante de los ojos de nuestro Dios. Por último, si usted quiere diezmar, mi hermano, voy a darle unos requisitos para que dé diezmos. Bueno, apúntelos ahí. Primero, para usted diezmar, tiene que ser judío. Si usted es judío, va arrancando, va cogiendo impulso. Segundo, como es judío, tiene que ser circuncidado. Entonces le pregunto, ¿ya se hizo circuncidar? Alguno me dirá, no, pues eso es de la ley. Bueno, el diezmo también es de la ley. Pertenecer a una de las 10 tribus de Israel, antes eran 12, ¿no? A una de las 10 tribus de Israel. Usted pertenece a la tribu de Judá, a la tribu de Benjamín o a alguna de las otras tribus. Si de pronto pertenece y hasta ahora ha cumplido estos otros requisitos, va cogiendo impulso para diezmar. Tener sacerdotes levitas. Si por ahí encuentra alguno y quiere diezmar, pues mire a ver si lo encuentra. Practicar la ley mosaica, la ley de Moisés. No va a tocar el nuevo pacto, no va a tocar el Nuevo Testamento. Solamente desde Génesis hasta Malaquías. Llevar el diezmo al templo. Ahí no va a poder porque el templo ya fue destruido, pero supongamos que haga la ruina y lo meta por debajo de la tierra. Vamos a ver, esos son los que quieren diezmar. Diezmar en agricultura o ganadería. Si usted gana el mínimo en una empresa donde hacen plásticos, ese diezmo no va a ser recibido. Y por último, cumplir toda la ley. Si usted cumple estos requisitos, mi hermano, bien pueda diezmo. Si no los cumple, mi hermano, está luchando contra la corriente. Vamos a mirar rápidamente los requisitos para recibir diezmos. Ya veo por ahí pastores haciendo así. Deben estar contentos. Bueno, listo, voy a tirárselas.
Y apunten los textos bíblicos. Ser judío. Levíticos capítulo 27, versos 32 y 34. Bueno, si es judío, va preparando a ver si puede recibir diezmos. Ser sacerdote levita. Números capítulo 18, verso 24. Si es sacerdote levítico, hágale, mijo, échele mano que es de marrano. Reciba diezmos. No recibirlos en la gracia. Ahí sí está difícil, le toca trasladarse para la ley. Recibirlo solo en Jerusalén. O sea que aquí en Cali no puede recibir diezmos, tiene que irse para allá. Recibirlo solo en el templo. El diezmo siempre recibirlo solo en el templo. El templo ya fue destruido. O sea que ya se le fue la moral a más de uno. Cumplir toda la ley de Moisés. Santiago, capítulo 2, verso 10. Gálatas, capítulo 5, versos 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11 y 14. Entonces, si usted cumple estos requisitos para recibir diezmos, puede recibirlos. Y si no cumple estos requisitos, te están estafando, te están robando, te están engañando. Si usted, pastor, cumple estos requisitos para recibir diezmos, más de uno hacía ya así, y alistaba la bolsita. Recíbalos. Pero, en lo que hemos leído, tanto ni el uno para el otro, ninguno cumple los requisitos para eso. Ya dejemos hasta aquí, mis hermanos, y sigue la próxima conferencia que vamos a dar. Y la próxima conferencia la podemos titular El diezmo, parte 4. Los motivos por qué Dios puso al pueblo de Israel a diezmar. ¿Cuáles fueron los motivos? ¿Cuál era el propósito de nuestro Dios? Dios tenía un propósito para con los diezmos. No un propósito como hoy en día lo hacen, para comprar grandes camionetas, varias, no estoy hablando ni al menos de una, para comprar grandes propiedades. Es el diezmo del propósito del hombre, mas el diezmo del propósito de Dios es diferente. Sea como sea, mis hermanos, el diezmo no es aceptable para este tiempo, para el tiempo de la gracia. No es aceptable, ni mucho menos es aceptable que un pastor va a recibir diezmos. Estás engañando al pueblo de Dios. Si ya has escuchado esta conferencia, queda responsable. Y ya de aquí en adelante hay que darle cuenta a Dios. Te invito para que escuches las otras conferencias. Ubícame en Face o en YouTube. Diezmo parte 1, parte 2 y parte 3. Para que te empapes bien desde el principio sobre este tema. Bueno, no siendo más por el momento, le agradecemos a todas las personas y gracias por su atención prestada y hasta otra próxima oportunidad, siendo la voluntad de Jesucristo.